Hola, amiguis. No, eso tengo que pulirlo. Esto de la primera frase introductoria es un poco... Bueno, lo puliré. El otro día en Instagram me hacían preguntas y respuestas que no dejo de hacer hasta el punto de ser cansino. Si no me seguís en Instagram, seguidme, no seáis mamones. Me preguntaban exactamente decir, si había un compuesto de tipo oral que fuera interesante, que fuera... No sé, la gente espera que haya una revolución en el tema de los compuestos anabólicos cuando realmente es un tema más que muerto para la industria farmacéutica. En todo caso, pues el futuro siempre digo que son los ARMS, ¿no? Pero sí que es interesante saber que hay ciertos compuestos que están más que inventados, pero que la gente por desconocimiento, por múltiples factores, pues sencillamente decir no sabe de su existencia, o si sabe de su existencia realmente no sabe muy bien, los evita, o en fin, los malusa porque realmente no sabe qué son, porque tampoco, oye, no los hemos enseñados. Cuando me preguntaron qué compuesto, pues bueno, evité la oxandrolona porque tiene una concepción equivocada, porque decir que la oxandrolona es un compuesto para féminas es poco menos que una idiotez. La oxandrolona es un compuesto bastante potente, en hombres bien empleada y bueno, da para un debate que no es para hoy. Hoy vamos a hablar del turinabol, ¿vale? Muchos diréis, no, yo conozco el turinabol. Bueno, quizá conozcáis la parte más superficial. La mayoría de personas, de hecho yo un poco para ejemplificar cuando me piden opinión en privado, porque estos temas en público la verdad es que tampoco pega mucho, ¿no? En la cola de supermercado no son temas que se hablen, o al menos no si tienes, no sé, tienes apego a tu imagen pública, pues siempre tiendes a describirlo como una mezcla entre la oxandrolona y el dianabol. Y esto es así en cuanto a efectos, por decirlo así, pero químicamente no tienen nada de oxandrolona, pero sí de dianabol. Y de hecho, os pongo un poco en situación. El compuesto químico en sí es, se puede decir de diferentes maneras, ¿vale? Decir, o sea, pero sería cloro, ¿vale? Dehidrometiltestosterona. ¿Qué tiene esto de raro? Sobre todo el cloro, ¿vale? Hay muy poquitos esteroides que sean halogenados, ¿vale? Este lo es, tiene grupo cloro, que ahora diréis, bueno, pero ¿qué cojones es halogenado? Y que halogenado, es decir, en química básicamente decir, son los grupos, son los elementos químicos flúor, cloro, bromo, yodo, creo que astato, y me dejo alguno, creo el teneso. En todo caso, es decir, son compuestos, bueno, que en cuanto a esteroides anabólicos han tenido muy poco éxito. Y de esa falta de éxito nace este compuesto. Este compuesto nace, es decir, cuando, bueno, había un esteroide anabólico que es el clostebol, que sería 4-clorotestosterona, sin más. Lo que buscaban con este, metiendo, es decir, básicamente un grupo de cloro, ¿vale? En el enlace C4 de la testosterona, lo que buscaban era algo, pues, mágico, porque básicamente así conseguían que no fuera afín a la que no fuera afín a la conversión a dihidrotestosterona. Esto es, la testosterona se bloquearía, es decir, no podría, no sería un sustrato para la 5-alfa reductasa, esto es, no se generaría dihidrotestosterona y al mismo tiempo bloquearía de manera casi absoluta la conversión vía aromatasa. Siempre queda ese 10%, digamos, de aromatización adrenal. El tema de esteroides adrenales es un tema decir, que pasaremos muy por encima porque no es interesante decir para... De hecho, para casi nada, pero aquí menos, ¿vale? Pero básicamente decir, bueno, cuando consiguieron concebir el clostebol, ¿vale? Es decir, era casi magia, era conseguir una testosterona que fuera activa, que guardase la potencia, en principio, de la testosterona y que al mismo tiempo, con esa gran invención de meter en C4, en el carbono C4, en el grupo C4, es decir, un grupo cloro, ¿vale? Un elemento de cloro, pues básicamente es decir, conseguían algo mágico. Y es que era una testo que no aromatiza y no reduce. Maravilloso. Y ya digo, era magnífico el clostebol sobre el papel. Era magnífico sobre el papel. Realmente conseguíamos, bueno, pues quitar todo lo malo de la testosterona quedándonos con lo bueno. Por un lado, decir, no aromatizaba, genial. No era capaz de reducirse en DHT, por tanto obteníamos un compuesto pues limpio.
Y sí, no, es verdad, era limpio, pero tenía un problemilla, si es que se le puede llamar problemilla, y es que a pesar de que está prohibidísimo por las agencias antidopaje del universo, el problemilla era que es prácticamente ineficaz. Su potencia androgénica es baja, pero su potencial anabólico también es bastante paupérrimo. Por tanto, es decir, no era la 4-clorotestosterona, no era desde luego algo interesante. Bueno, vamos a la siguiente parte de la historia, porque si algo tiene el turinabol es que es digamos, el resultado de una noche loca entre este compuesto que os acabo de comentar, el clostebol, y el dianabol. Pero vamos a intentar también entender qué es el dianabol, porque también hay mucha confusión respecto a esto. En química realmente, es decir, 1 más 1 no son 2. De hecho, es decir, esto, si fuera una rama de la química, bueno, pues diríamos que es de las menos intuitivas, porque realmente, es decir, las respuestas, en fin, los compuestos que obtenemos al hacer modificaciones previsibles dan resultados imprevisibles, lo cual es poco menos que la física cuántica de la química, ¿vale? Es decir, que obviamente esto pasa con muchísimos compuestos, pero aquí pasa de manera más elemental. Quiero decir, ¿qué es el dianabol? El dianabol en realidad no deja de ser bolderona. Volvamos atrás. ¿Qué es la bolderona? La bolderona sencillamente es testosterona, ¿vale? Lo único que se hace es añadir un doble enlace en C1 y C2. Esto, generalmente, digamos, de manera hipotética, el efecto que debería causar en la testosterona, este doble enlace sería aumentar su poder anabólico y reducir drásticamente su poder androgénico. Sin embargo, de nuevo, la bolderona no es precisamente, habrá quien le guste, habrá quien diga que realmente le funciona, y es verdad, hay gente que le funciona, pero ya, bueno, podéis escuchar un podcast sobre la bolderona y lo específica que es, lo extraña que es, ¿vale? Pero básicamente, es decir, lo que debería ser la bolderona es una supertestosterona, ¿vale? Es decir, porque realmente estamos bajando su ratio androgénico y estamos convirtiéndolo en un superanabólico. Y no. Sin embargo, y esto es lo curioso del tema, es que si tú coges la bolderona y directamente haces una versión oral, añadiendo de la manera más sencilla del mundo, añadiendo un grupo 17 alfa quilatado, lo que consigues es transformar completamente el compuesto. Y de repente, la bolderona, cuando añades este grupo 17 alfa quilatado, ¿qué obtienes? ¿Metilbolderona? No, obtienes dianabol. El dianabol no es más que bolderona 17 alfa quilatada, sin más. Y esto es algo, decir, que a la gente le choca, porque dice, pero si no se parecen. Sí, porque realmente, es decir, el añadir una nueva modificación, en realidad, es decir, hace que el resto de la fórmula, que el resto de la digamos, de la estructura química, varíe completamente sus efectos. Y realmente la petaron, porque al modificar sencillamente, es decir, con este grupo de 17 alfa quilatado, la bolderona sí que respondía como debería haber respondido al hacer esta modificación doble enlace C1 y C2. Esto es, realmente, es decir, sí que consiguieron lo que estaban buscando con la bolderona, lo consiguieron sencillamente metilándola. Pero de nuevo, no es todo tan fácil. El dianabol todos lo conocemos, más o menos. El efecto anabólico realmente la petaron. Esto es, lo que buscaban con la bolderona, con el enlace C1 y C2, el doble enlace C1 y C2, lo consiguieron a nivel anabólico. A nivel androgénico, no del todo, ¿vale? Es decir, obviamente el dianabol sí que es androgénico. Entonces, bueno, lo consiguieron con matices, ¿vale? Es decir, el dianabol sigue teniendo un efecto androgénico bastante marcado. Y obviamente no hicieron nada, decir, para evitar que fuera un sustrato que podía aromatizar. De hecho, el dianabol es un mamonazo en cuanto a aromatización, puesto que genera metilestradiol, que es bastante delicadito a la hora, decir, de manejar. Pero mientras, en la Alemania Oriental, había pues un caballero de capa y sombrero que estaba, pues, no sé, ¿qué hacen los comunistas? Pues estaría pues hablando era un comunista hablando de cosas de comunista, pensando en cosas de comunistas, ¿vale? Es decir, no sé qué estaría haciendo el hombre, pero tuvo una idea brillante. Trabajaba para Genapharma, ¿vale? Es decir, o Genapharma, no sé exactamente cómo se pronunciará. El hombre se llamaba Albert, el apellido, por Dios, si hay alguien que sepa de dónde procede este apellido y lo sabe pronunciar, que me asista, ¿vale? Yo lo voy a decir en un español literal, ¿vale? Albert Stachowiak, ¿vale?
de hecho, decir, de la historia me acordaba perfectamente decir del nombre Albert, pero del apellido no. De hecho, decir, antes que decir Albert Schwarzenegger, pues he preferido decir buscarlo, ¿vale? Es decir, os lo confieso. Este caballero da lugar a todo lo que viene a ser el tema 14.25 del plan estatal. Esto podéis buscar, hay muchísima información, y de hecho del Turinabol hay mucha información y mucha documentación en base a esto. Fue un plan estatal de dopaje en el cual Alemania Oriental, digamos que lo que hizo fue pues un dopaje de Estado, igual que muchos otros estados en fin, en esa época hacían, pero bueno, este pues fue muy sonado y fue muy polémico, quizá porque se realizó en la parte alemana incorrecta, ¿vale? Porque obviamente si Estados Unidos con el Dianabol o, en fin, políticas de dopaje de Estado, pues Rusia, por ejemplo, es experta y, sin embargo, pues aquí no ha habido, ¿no? Pero bueno, tenemos esa ventaja. Podemos buscar, si buscáis tema 14.25, plan estatal de dopaje de la Alemania Oriental, podréis encontrar muchísima información acerca del Turinabol y las salvajadas que se hacían. Pero bueno, es información. Este caballero, Albert Stachowiak, ¿vale? Es decir, que parece un Ewok, tuvo una idea brillante, y es brillante porque generalmente en esta época lo que hacían era, pues nada, mezclar, combinar, cambiar, pero un poco a cascoporro, un poco mezclando esto con lo otro para ver qué pasaba, ¿vale? No había realmente una conciencia de intentar buscar algo, ¿vale? Es decir, era prácticamente mezclar rápidamente y conseguir un montón de compuestos. De hecho, ni os imagináis la de compuestos olvidados que hay, que ni siquiera han sido probados más allá de, pues en fin, incluso que ni siquiera han pasado a fase de estudio. Directamente ha sido, pues bueno, han conseguido la molécula y ahí la han dejado. Ya digo, fue una época muy loca. Querían conseguir un montón de compuestos anabólicos esteroides para encontrar aquel que fuera muy anabólico y cero androgénico. Obviamente fallaron. Pero en el camino, pues bueno, el hombre hizo algo completamente diferente. Este hombre lo que hizo fue buscar algo directamente. Esto es, basándose digamos, en fallos anteriores, ¿vale? Es decir, intentó buscar algo en concreto. Y ese algo en concreto es sencillamente mezclar clostebol, o el concepto de clostebol, con el concepto de dianabol. Y ahora os lo explico de manera muy sencilla. Lo que hizo Albert fue, paso a decir apellido, fue ver que realmente, es decir, el dianabol tenía esa capacidad, digamos, tan genial de ser muy anabólico gracias a enlaces C1 y C2, precisamente y en parte porque estaba 17 alfa quilatado. El dianabol tenía esa propiedad que debería haber tenido la boldenona por C1 y C2 gracias a ser metilado. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues cogió esa idea, ¿vale? Es decir, cogió el doble enlace C1 y C2, ¿vale? Y lo convirtió, es decir, en 17 alfa quilatado. Hasta aquí dianabol, ¿bien? ¿Qué añadió del clostebol? Bueno, pues la idea de meter un grupo halógeno, C4, en C4, meter cloro. ¿Por qué? Porque entonces de repente lo que conseguía era que este dianabol perdiese toda interacción con 5-alfa reductasa y con aromatasa. Entonces conseguía virtualmente un dianabol que fuera absolutamente incapaz, salvo las, como he mencionado antes, a nivel adrenal y demás, que no viene al caso, pero conseguía un compuesto que fuera puro, que realmente no redujese, que realmente no aromatizase, que realmente fuera, bueno, un dianabol limpio, por decirlo así. Lo consiguió y tanto. Y es que más allá de entender que realmente el turinabol no es una mezcla entre oxandrolona y dianabol, sino que se pone el ejemplo, sencillamente, es decir, para un poco ver cuáles son sus efectos y que la gente lo entienda, pero también trasciende el hecho de que sea una mezcla entre clostebol y dianabol, porque realmente lo que consiguió Albert, el bueno de Albert, fue la idea original de conseguir una testosterona que fuera más anabólica, menos androgénica, que no aromatizase y que encima no se redujese, es decir, que no fuera, digamos, que no interaccionase con 5-alfa reductasa, que no generase dihidrotestosterona ni ningún compuesto derivado. ¿Esto quiere decir que es magnífica? No. De hecho, la toxicidad hepática, y cuidado con esto porque en foros yanquis están mal de la cabeza, es decir,
y ahora explicaré por qué, su toxicidad hepática es ligeramente inferior a la del Dianabol, ¿vale? Y no es perfecta. No es perfecta, es decir, porque no puede sustituir a la testosterona, sí que da más margen temporal, pero si tú solo empleas Turinabol, ¿vale? Es decir, y esperas que genere todos los efectos derivados de la testosterona, pues obviamente no lo va a hacer. Precisamente porque no es capaz ni de aromatizar ni de generar DHT. Por tanto, es decir, quien tome Turinabol pensando que es un sustituto de testosterona va aviado. Por otro lado, para los amantes de los orales, que yo no estoy entre ellos, por su toxicidad, por todos los problemas que puede llevar aparejados, el Turinabol, también por lo limpio que es, ¿vale? Es decir, y por lo híbrido que es, realmente, es decir, no da efectos sobre la fuerza dramáticos en cuestión de minutos, como pueden ser otros compuestos, a ver, no minutos, pero